Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Una vez más y como ya es habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido vinculando semana a semana en lo que va corrido este 2026. Mil gracias a los nuevos suscriptores, a todas aquellas personas que han enviado comentarios por interno, vía correo electrónico, a través del Telegram. Recuerden que pueden contactar simplemente para dialogar, charlar o abordar el fenómeno o para dirimir algunas de las inquietudes o esclarecerlas en la medida de lo posible, claro, sobre toda esta fenomenología de amplio espectro. Dicho eso, mis queridos podescuchas, y antes de entrar en materia para el tema que se va a exponer el día de hoy, quiero avisarles que en el caso de visión remota, para aquellos que han estado preguntando, si bien la base o el aspecto central que se maneja en la formación de visión remota es visión remota controlada, hay un punto de partida para aquellos que deseen explorar o escudriñar un poco lo que sería visión remota asociativa. Ya se había abordado durante el último trimestre del 2025 y se va a retomar nuevamente en este 2026. Aquellos que estén interesados, recuerden que son una formación individual dividida en 4 ciclos. Interesados pueden contactar directamente a el Telegram más 57 317 467 2378 o hacerlo también al WhatsApp más 300 785 24 56. Repito, más 57 307 85 24 56 con WhatsApp. Igualmente, para aquellos que están interesados en el curso base para la inducción de experiencia fuera del cuerpo, viajes astrales y sueños lúcidos, pueden contactar a estos móviles, o para aquellos que estén interesados en tomar el curso intensivo. La diferencia, naturalmente, al margen de la intensidad horaria y la carga, es simplemente la cantidad de herramientas, técnicas y complementos o coadyuvantes que se pueden facilitar y entregar en el desarrollo de la formación. A su vez, hay un conjunto, si me lo permiten, de formaciones que se derivan del curso base y todo lo que aquí se ha expuesto, desarrollado y hecho a la fecha, que, sin que sea un prerequisito, puede ser abordado de forma individual. Para cualquiera de las formaciones en general, incluyendo entonces visión remota controlada, o para aquellos que estén interesados en visión remota asociativa y los ejercicios que vamos a hacer, pueden entonces contactar, repito, con Telegram al más 57 317 467 2378 y al WhatsApp más 57 300 785 24 56. Para dar cierre a esta información de carácter comercial, mis queridos podescuchas, quiero notificarles y avisarles que quedan en este momento disponibles solo 2 cupos para el programa intensivo de visión remota. ¿Por qué se manejan horarios? Debido a los horarios de este servidor, de quien se suscribe y les habla, y debido obviamente a la carga laboral en este primer trimestre y durante casi prácticamente el primer semestre del 2026, toda vez que es individual y debido a la intensidad horaria del mismo, pues se manejan cupos específicos y en este momento son solo 2 los cupos que quedan disponibles. Aquellos que estén interesados, al final de este video, como es habitual, en la caja de descripción para las plataformas de YouTube, Spotify e iVoox quedarán los datos de contacto. Dicho eso entonces, y sin más dilación, vamos a entrar en materia. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, se titula Retracción sensorial y atención selectiva para lograr o conseguir estados fuera del cuerpo, viajes astrales, eficiencia en los procesos de VR o visión remota, incluyendo tal vez sueños lúcidos. ¿Por qué? A partir de las investigaciones desarrolladas en los últimos 5 años, notamos claramente, al igual que autores como Graham Nichols, Robert Peterson o el propio Frederick Aderma, de los cuales hemos venido hablando a lo largo de estos años en el podcast, que la retracción sensorial parece ser un elemento clave, o si me lo permiten, un condicional del tipo sine qua non. Es decir, es absolutamente indispensable para la ocurrencia o el advenimiento de todo este tipo de experiencias. En este orden de ideas también hemos diseñado un nuevo protocolo denominado Protocolo de Retracción Sensorial Directa o DSR, para aquellos que lo deseen probar e integrar dentro de su caja de herramientas, a incluirlo como un instrumento más de inducción empírico para la ocurrencia de los estados fuera del cuerpo, de los sueños lúcidos y otros estados específicos. ¿Cómo funciona todo esto y cómo llegamos a este protocolo DSR? Pues bien, la retracción sensorial se puede inducir y está vinculada, independientemente de la psicología clínica infantil, que es un tema totalmente distinto y se conoce como replegación sensorial, al desarrollo de experiencias anómalas como la precognición, percepción de alta sensibilidad y la experimentación, claro, de estos estados fuera del cuerpo. Se induce deliberadamente y de hecho ha sido una de las herramientas principales en el marco de los estudios científicos para la investigación de lo que sean las experiencias anómalas. Cuando privamos al cerebro de información externa, ejemplo de las señales de los 5 sentidos, nuestro sistema nervioso entra en un estado de búsqueda activa de estímulos,
lo que puede abrir la puerta a percepciones que normalmente suelen quedar sepultadas por el ruido del mundo exterior. Y esto es algo que con cierta regularidad solemos abordar, ¿no? Como una de las problemáticas vinculadas a las dificultades que tenemos muchos para inducir este tipo de experiencias. Por eso quiero que se queden hasta el final, ya que aquí me voy a permitir desglosar y explicar de forma progresiva cómo se induce y el vínculo con todos estos estados. Pues bien, a la fecha, en términos de inducción, se conocen métodos de carácter científico en condiciones de laboratorio y empíricos para lograr estos estados. Por ejemplo, está el efecto Ganzfeld y derivado de este los tanques de privación sensorial. A propósito, hay dos podcasts en el canal. Uno justamente se titula Efecto Ganzfeld y Fenómenos PSI, y el otro es acerca de los tanques de privación sensorial del Dr. Froelich o de privación sensorial de Froelich. En el caso del efecto Ganzfeld, fue el método que se usó en su momento durante la posguerra, en Alemania específicamente. Luego estas investigaciones se trasladan a los Estados Unidos, al estado de California para ser más preciso. Y allí lo que se hace es, en el método tradicional, colocar mitades de pelotas de ping-pong sobre los ojos con una luz roja suave intermitente y escuchar ruido blanco con auriculares. Lo que ocurre en términos generales es que al no recibir formas ni sonidos con significado específico, el cerebro empieza a rellenar esos huecos, generando estados alterados de conciencia. Para la base de la formación ortodoxa neurología y neurociencia, lo que ocurre es que ante la falta de estímulos externos se generan entonces estados alucinatorios o alucinaciones. Pero esta es la sobresimplificación de lo que pasa, toda vez que Ganzfeld es una palabra alemana, mis queridos podescuchas, que bien podría ser traducida como uniformidad o campo uniforme. En el caso de los tanques de privación sensorial, básicamente se trata de cápsulas de agua con sal de Epsom a una temperatura corporal específica. Al flotar en la oscuridad la persona y en silencio total se tiende a perder la noción de los límites del cuerpo físico, y más allá de experimentar una especie de somatización leve, parcial o severa, también lo que ocurre es un conjunto de experiencias de carácter visual, auditivo, táctil, que difícilmente se podrían catalogar dentro de los marcos de la percepción habitual. Y por otra parte tenemos entonces los métodos empíricos. Por ejemplo, a través de técnicas de respiración específica o de intervención sobre la respiración simpática y parasimpática, que es lo que hacemos con el interruptor de Bohr, y la concentración, nos entrenamos para ignorar los estímulos externos, redirigiendo la atención hacia puntos específicos donde ocurre un desplazamiento de la percepción. Aquí, a propósito de lo que busca entonces en regla la retracción sensorial, al margen del aislamiento de los sentidos, es el uso de la concentración. Mucha gente cuando estamos en la formación me dice, oye, tengo dificultades para concentrarme, o me cuesta concentrarme, o tengo un diagnóstico X o Y relacionado con la atención y concentración. Pero lo curioso es que la gente ignora el origen, el significado y las implicaciones prácticas de lo que supone concentrarse. La concentración, si me permiten esta breve nota de interés general para todos mis queridos podescuchas, es un contracto, es una locución latina medieval, concentrare. Y el prefijo es con y junto, y el sufijo y la raíz es centrum o centro. Literalmente esto lo que significa juntar en un centro o reunir en un punto. Sorpresa, concentrarse no es un ejercicio de tensión o de tensionarse o que genere ansiedad, que es lo que suele ocurrirle a muchas personas, sino que todo lo contrario implica desplazar la atención y la percepción sobre aquello que estaba disperso, que es la percepción natural, hacia un punto particular. Pues bien, ¿cuál es el vínculo entonces de la retracción sensorial con las experiencias anómalas? La teoría científica detrás de esto, a grosso modo, sugiere que las experiencias anómalas ocurren debido a un aumento de la transliminalidad, es decir, una mayor permeabilidad entre los diferentes procesos psíquicos o mentales o internos. En el caso de las experiencias fuera del cuerpo, lo que ocurre es que cuando se reduce drásticamente la entrada de información, por ejemplo, de los receptores musculares y de la piel, como en los tanques de flotación, el cerebro tiende a perder rápidamente el anclaje que le indica dónde está el cuerpo físico. Esto puede inducir la sensación de flotar fuera de él o estar en un punto de observación distinto del físico, donde también, sorpresa, entonces nuevamente se desplaza esta percepción. Aquellos que lo han experimentado en el marco de las formaciones que trabajamos se sorprenden mucho porque asumen que la percepción ocurre gracias al sistema sensorial, con los sentidos, con el cerebro, que al final es simplemente una suposición anclada en todos nosotros, derivado de cómo se enseñan las instituciones, en las escuelas de formación, en la academia e incluso ahí afuera, en términos generales, sobre un conjunto de ideas y presaberes que tenemos acerca de qué es la percepción y cómo funciona.
En el caso de lo que se conoce ahora como percepción de alta sensibilidad y PSI, hay que recordar que en los primeros inicios de la parapsicología, el protocolo Ganzfeld se utilizó para estudiar la percepción extrasensorial, en donde se abocaban a fenómenos como la telepatía o la precognición, de la cual ya hemos hablado aquí en este podcast, y la hipótesis era que existía algo así como señales PSI, las cuales eran débiles, pero que al apagar los sentidos físicos sobrevenía entonces no solo esta retracción sensorial, sino que se producía una amplificación en donde las señales supuestamente se volvían más audibles para la mente. Hay varios trabajos de metaanálisis publicados, claro, por ejemplo, la Sociedad Psíquica en Reino Unido, donde se muestran diferentes estudios como los de Norton y Beam, que los aciertos en las pruebas bajo retracción sensorial eran ligeramente superiores al azar, aunque claro, siguen siendo un tema de intenso debate científico y más que todo si se tiene en cuenta que ahora la cognición anómala o los procesos de cognición anómala siguen siendo poco o muy mal entendidos y estudiados. En el caso de la precognición y los estados hipnagógicos, la retracción sensorial induce un estado muy similar al que ocurre justo antes de irnos a dormir, que sería el estado hipnagógico. En este umbral es cierto que la lógica lineal tiende a debilitarse, permitiendo que la mente conecte ideas o formas de manera no convencional, lo que para algunos sujetos se traduce en visiones que interpretan como precognitivas y otros bien o mal como simbólicas. A la pregunta sobre si hay un riesgo en la replegación sensorial o retracción sensorial, para muchos lo ven es como una vía de relajación profunda muy rápida, otros como una inducción forzada, que es cierto podría provocar desorientación temporal, simplemente porque se pierde la noción del tiempo transcurrido, del tiempo lineal, y en algunos casos, para personas con predisposición a rasgos psicóticos, alucinaciones, todo lo que empieza a experimentar en términos de sensaciones y vivencias puede resultar aterrador. Ahora bien, autores como Nichols, Peterson o Aderma, en sus textos, exploraron que la clave de todas estas experiencias y en particular de los estados fuera del cuerpo o lo que llaman viajes astrales las personas estaba en la retracción sensorial. Peterson, Nichols y Aderma coinciden en que la retracción no es solo un estado de relajación fácil y rápido, sino que es el interruptor fundamental para desacoplar la conciencia del cuerpo físico. Desacoplar, claro, entre comillas. Para estos autores el cerebro funciona justamente como un filtro o un receptor que nos mantiene anclados a lo que quiera que sea la realidad, claramente y de forma errónea llamada física. Si el filtro se apaga, la conciencia es una expresión, tiende a expandirse hacia otras áreas. ¿Cuál fue la base del razonamiento de estos tres autores? Ejemplo, en el modelo de enfoque de atención de Aderma, este propone que la realidad que percibimos depende mucho de hacia dónde dirigimos nuestra atención primaria. En el caso del anclaje físico, lo que ocurre es que normalmente nuestros sentidos nos bombardean con datos como gravedad, temperatura, sonidos, y esto es lo que obliga a la conciencia a identificarse con el cuerpo, ¿no? Por eso decimos en pronombre personal en primera persona, mi cuerpo. La retracción entonces implica que cuando esta es inducida, la conciencia se queda sin puntos de referencia físicos. Aderma argumenta que en ese vacío la conciencia no es que se apague, de hecho nunca se apaga, sino que busca un nuevo objeto de enfoque. Si ese enfoque se dirige fuera entonces de lo que sea el cuerpo y al espacio mismo, se produce muchas veces y de forma natural el salto hacia el estado extracorporal. En el caso de Robert Peterson, quien usa mucho estas metáforas informáticas, para él se trata de un hackeo al sistema biológico. Peterson trata la retracción sensorial como una técnica de ingeniería biológica. Este sostiene que que la clave siempre es engañar al cerebro para que se produzca una disonancia en relación a la mente. Como lo explica él, hay una desconexión sensorial profunda. Cuando se retira la estimulación, el cerebro deja de enviar señales a los músculos, por ejemplo, la parálisis del sueño benigna. Según Peterson, es precisamente en este estado de aislamiento sensorial total donde la conciencia detecta que ya no está confinada por los límites de la piel y esto es lo que permite entonces la ocurrencia de lo que al inicio se interpreta como una separación. Y en el caso del autor Graham Nichols se trata de la sensibilidad y lo que éste llama el campo extendido. De estos tres autores creo que Nichols es el que aporta una visión más vinculada a la percepción de alta sensibilidad. Claro, debido también en parte a las experiencias individuales que éste ha tenido a lo largo de su vida y como over. Él argumenta que la retracción sensorial permite acceder a un campo de conciencia que siempre está ahí presente, pero que es demasiado sutil para ser detectado de forma habitual.
Por eso es que este insiste en la reducción del ruido. Para Nichols, el mundo físico se comporta como una especie de ruido blanco. La retracción sensorial entonces actúa como un filtro de reducción de ruido que permite que facultades, entre comillas, como la percepción de alta sensibilidad y las OVs emerjan a la superficie. Además, Nichols enfatiza que no basta con la privación sensorial, sino que se requiere de una intención clara para navegar esos estados, transformando la retracción en una herramienta de exploración activa. A la pregunta entonces de por qué es que la retracción sensorial es un elemento crucial y por qué puede inducir o llevar a buen término la ocurrencia de estas experiencias, tenemos que tener en cuenta lo que sería el factor, el mecanismo desencadenante y sus resultados, mis queridos podescuchas. Primero, en términos de factores, hay una pérdida de propiocepción. El mecanismo que lleva a esto es que el cerebro pierde la noción de dónde terminan, por ejemplo, los brazos y las piernas. Y su resultado inmediato es la sensación de flotar o expandirse. También ocurre algo que, técnicamente hablando, es una desinhibición cortical. Es decir, al no haber datos externos, sobre todo en las áreas visuales y auditivas, estas tienden internamente a activarse. Y esto es lo que suele producir entonces esas visiones de paisajes específicos y muy vívidos. Y por último ocurre también un cambio de frecuencia. Rápidamente, y lo que se sabe de la retracción sensorial ahora por estudios, es que el cerebro muy rápidamente pasa de ondas beta, estado de alerta, a teta, que es lo que bien o mal se ha catalogado con ámbitos como la hipnosis o el sueño profundo. Y resulta que en términos de resultados esto es el acceso al estado de fase necesario para la ocurrencia de estos estados fuera del cuerpo. Como quiera que sea la conclusión unánime de estos autores, entonces es que la clave está en que la identidad humana está constituida y construida sobre los sentidos. Cuando retiramos los sentidos, la base de la retracción sensorial, la estructura de quién soy y dónde estoy simplemente colapsa o se desmorona. Y en ese colapso, según Aderma, Nichols y Peterson, la conciencia descubre su verdadera naturaleza no local. Ahora bien, estos mismos autores también entienden que la clave no es simplemente no sentir nada, sino alcanzar un estado de aislamiento sensorial con atención sostenida. Es decir, precisamente se trata de usar una capacidad cognitiva como sería la atención selectiva y sostenida para la inducción de esa retracción sensorial. ¿Qué es entonces esta atención selectiva como filtro de la realidad? Se trata de la capacidad cognitiva que todos tenemos, por eso esto no depende de la imaginación, ni de la suerte, ni del azar, para enfocarnos en un solo estímulo e ignorar los demás. Esto es lo que se conoce en psicología cognitiva como el efecto fiesta. En la retracción sensorial, la función de la atención selectiva es inhibitoria, es decir, debemos seleccionar un estímulo interno, como el sonido de nuestra propia respiración o un punto visual mental específico, y desatender activamente las señales que vienen del cuerpo, picazón, peso, temperatura ambiente y un largo etcétera. El hackeo, si me permiten la expresión, ocurre cuando aplicamos la atención selectiva a los procesos internos, ya que el cerebro deja de procesar la entrada de los sentidos físicos de los estímulos externos. Autores como el propio Dharma explican que si dejas de prestar atención al cuerpo, el cerebro eventualmente pierde la conexión con él o, si me lo permiten, el interés en él, facilitando la sensación de separación. Además de todo esto ocurre el tema, digamos, del ancla de la conciencia y cómo la desacoplamos a través de la atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad entonces, mis queridos podescuchas, de mantener el foco en una tarea durante un tiempo prolongado sin distraernos. Durante la retracción sensorial el cuerpo entra en un estado de sueño. La tendencia natural de la atención es a relajarse y disolverse en el pensamiento errático, soñar despierto o el sueño profundo. La función para el caso de los estados fuera del cuerpo sería mantener la atención y evitar que se pierda si se quiere, atención más allá del cuerpo cuando éste entra en el estado de relajación que sobreviene o que es previo al sueño. Básicamente se trata del hilo que nos mantiene conectados mientras el sistema sensorial de forma progresiva se va apagando. Si la atención sostenida flaquea, la persona simplemente se duerme. Si es demasiado rígida, entonces la persona se tensa y no permite que el cuerpo se relaje. Aquí entonces lo que hacemos es una sinergia entre atención selectiva y sostenida para generar ese aislamiento sensorial y para permear el umbral del sueño. Ahora bien, no es que necesite la persona luchar
por estar lúcida, ¿no? Que es la idea de lucidez. Entonces es la idea de Monroe del enfoque 10, lo que él llamaba de forma bastante extraña cuerpo dormido, mente despierta, ¿no? Porque eso literalmente genera una tensión, ¿no? Aquí lo que se busca es que la persona aprenda a gestionar la atención, que es diferente. Primero, debe seleccionar un foco interno. Esto es la atención selectiva, y luego mantener ese foco sin esfuerzo, pero con constancia. Atención sostenida. Este enfoque es lo que Peterson llama el equilibrio del malabarista. Estar lo suficientemente despierto para observar, pero también lo suficientemente relajado para que el cuerpo sea capaz de desconectarse. Para entrenar esta atención selectiva y sostenida, con el fin de inducir un estado fuera del cuerpo o un viaje astral, debemos trabajar en lo que los investigadores llaman el desacoplamiento sensorial. Por eso aquí les doy un pequeño tip, si me lo permiten, mis queridos podescuchas, a modo de ejercicio, que hemos diseñado con el fin de que lo practique durante unos 10 o 13 minutos tal vez, antes de intentar cualquier otro procedimiento. El ejercicio es el siguiente y parte de lo que denominamos el objeto mental único. El objetivo es que la persona aprenda a fortalecer el filtro de su atención selectiva para que, llegado el momento, pueda ignorar el cuerpo físico con bastante facilidad. Entonces voy a desglosarlo. Paso 1. Seleccionen un estímulo. Elige un solo objeto mental que sea neutro. No elijas algo que te emocione o que te haga pensar mucho. Aquí doy unos ejemplos. Cada quien buscará el suyo o su objeto mental específico. Pueden pensar en una esfera de luz blanca, el sonido de un zumbido constante o la sensación de tus manos flotando aunque estén quietas. La regla de oro aquí es que una vez elegido no puedes cambiarlo durante los 10 minutos o los 13 minutos que dure la sesión. Paso 2. El blindaje para la atención sostenida. Es importante, a propósito de la retracción sensorial, que cierres los ojos y comiences a observar ese objeto. Tu misión no es mirarlo fijamente con esfuerzo, sino descansar tu atención en él. Cada vez que surja una sensación física, picor en la nariz, presión de la almohada, un sonido en la calle, utiliza la atención selectiva para reconocer el estímulo pero no reaccionar a él, y vuelves suavemente al objeto mental elegido. Paso 3. Desvanecimiento periférico. A medida que mantengas la atención sostenida en el objeto, notarás que las sensaciones del cuerpo empiezan a disolverse, volverse difusas o borrosas. Esto, autores como Peterson, Nichols y Aderman lo han descrito como el momento en que el cerebro decide que la información del cuerpo se vuelve irrelevante y deja de enviarla entonces a la conciencia. La clave aquí es que si logras mantener el foco, llegará a un punto donde ya no sentirás dónde terminan tus brazos o dónde empieza la cama. Y aquí entonces, sorpresa, estarás entrando en el estado de fase ideal. Este ejercicio, mis queridos podescuchas, pueden practicarlo todos los días y combinarlo con cualquier técnica, método, procedimiento, algoritmo o protocolo que conozcan para inducir la ocurrencia de estas experiencias. O si lo prefieren, pueden combinarlo con el protocolo de retracción sensorial directa que hemos desarrollado, DSR. Este protocolo, toda vez que se basa en la retracción sensorial, pues tiene unos elementos que debemos considerar, ¿no? La técnica de retracción progresiva, la configuración del entorno, la fase de transición para generar señales de separación y finalmente tips, por ejemplo, como los que plantea Nichols. Hay algo que me gusta mucho de Nichols que llama la expansión espacial. ¿Qué implica esto? Una vez que la persona siente que ya no percibe su cuerpo, retracción sensorial lograda, dice Nichols, intenta sentir que el espacio que ocupas se expande. Percibe que el aire de la habitación y tú son exactamente lo mismo y ocupan la misma proporción. Esta pérdida de límites espaciales, de acuerdo a Nichols, suele ser también un muy buen detonante para lo que es la entrada o la catapulta para la ocurrencia de estos estados fuera del cuerpo o llamados viajes astrales. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí el tema que traía para hoy. Mil gracias a todos por quedarse hasta el final, por escuchar. Recuerden activar la campana de notificaciones, suscribirse, darle like, comentar y lo más importante, si les ha gustado este contenido y este trabajo, compartir. Gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.